Siempre he creído que el amor de una madre es incondicional, un refugio seguro. Pero, ¿qué pasa cuando ese refugio se convierte en una prisión y la incondicionalidad en una condena? Mi nombre es Elena y a mis 68 años pensaba que ya lo había visto todo. Creí que las traiciones más grandes ya habían pasado, que el dolor más profundo había cicatrizado. Qué equivocada estaba. Lo que les voy a contar no es una telenovela, no es una película de esas que ven en el cine. Esto es la vida real, la mía, la de una mujer que aprendió, a la mala, que el peor veneno no viene en una botella, sino en las palabras de quien menos esperas. Que la herida más profunda no la deja un cuchillo, sino el desprecio de tu propia sangre. Nunca imaginé que la frase que me destrozaría el alma saldría de la boca de la persona que me dio la vida. Fue en una cena de domingo, en nuestra casa de Coyoacán, con el aroma a mole poblano llenando el ambiente como siempre. Mis hijos, mis nietos, todos sentados alrededor de la mesa que mi difunto esposo y yo compramos con tanto esfuerzo. Un cuadro de familia perfecto, ¿verdad? Una postal de felicidad. Pero las apariencias engañan y esa noche la postal se rompió en 1000 pedazos. Mi madre, doña Carmen, una mujer de carácter fuerte, de esas que no se andan con rodeos, levantó su copa. Todos esperábamos el brindis de siempre, el de la familia unida, el de la prosperidad. Pero lo que dijo, lo que realmente pronunció, me heló la sangre. Sus palabras, tan claras como el agua de un manantial, pero más venenosas que la mordedura de una víbora de cascabel, resonaron en la sala, ahogando la risa de los niños y el murmullo de las conversaciones. Estoy orgullosa de todos mis hijos, dijo, con una sonrisa que no le llegaba a los ojos, menos de uno. El silencio que sigo. Yo fue tan pesado que casi se podía tocar. Sentí todas las miradas clavarse en mí, como 1000 agujas incandescentes. Mi corazón empezó a latir desbocado, un tambor enloquecido en mi pecho. Sabía, con una certeza que me perforó el alma, que se refería a mí. Solo a mí. Ella, mi propia madre, me había desheredado frente a toda la familia, no solo de su fortuna, sino de su amor, de su reconocimiento. Mi hermano el consentido, mi hermana, la perfecta, todos la miraban con una mezcla de asombro y alivio. Menos yo. Yo solo sentía el ardor de la humillación, la vergüenza quemándome la piel. ¿Cómo podía hacerme esto? Después de todo lo que sacrifiqué por ella. Esa noche, mientras todos se despedían con falsas sonrisas y palmaditas en la espalda, yo ya no era la misma Elena. Algo dentro de mí se rompió, y algo más, algo oscuro y frío, comenzó a crecer. La traición de mi madre no fue un simple desplante, fue el detonante de una obsesión, una sed insaciable de que ella probara, aunque fuera por un instante, el amargo sabor de su propia medicina. Lo que hice después, lo que ocurrió en las semanas siguientes, me llevó por un camino del que no hay retorno. Me obligó a ver la verdadera cara de mi familia, a desenmascarar secretos que hubieran preferido enterrar para siempre. Les advierto, lo que van a escuchar a continuación no es para los débiles de corazón. Es la historia de cómo una mujer, humillada y herida hasta la médula, echó un sobre en el vaso de su madre, y cómo ese simple acto desató una tormenta que nadie en mi familia, ni yo misma, pudo haber previsto. Prepárense, porque la verdad, a veces es más cruel que la mentira más elaborada. Siempre recordaré el día que mi madre pronunció esas palabras. Estoy orgullosa de todos mis hijos. Menos de uno, el eco de su voz, fría y punzante como el filo de un cuchillo, se clavó en mi pecho. Me llamo Ricardo y ese día mi vida cambió para siempre. Crecí en una casa modesta en Coyoacán, un barrio lleno de vida y calor, pero mi hogar siempre estuvo envuelto en una sombra. Mis hermanos Sofía y Miguel eran los hijos predilectos, las estrellas de la familia. Sofía, con su sonrisa radiante y sus notas perfectas; Miguel, el deportista carismático que conquistaba a todos. Yo, en cambio, era el otro. El que sacaba 8 en lugar de 10, el que prefería los libros a los partidos de fútbol, el que nunca encajaba del todo. Desde niño sentí el peso de la decepción de mi madre. Sus miradas, sus suspiros, el contraste evidente en cómo hablaba de ellos y de mí. No era un odio abierto, sino una especie de indiferencia gélida, una ausencia de calor que dolía más que cualquier grito. Ella era una mujer de convicciones firmes, una matriarca que gobernaba la casa con mano de hierro y expectativas inquebrantables. Para ella, el éxito era la única moneda de cambio, y yo siempre estaba en deuda.
El punto de inflexión llegó durante la cena de cumpleaños de mi padre. La mesa estaba llena de mole, tamales y risas, pero para mí, el ambiente era pesado. Mi padre, un hombre tranquilo y trabajador, intentaba mediar, pero la voluntad de mi madre era inquebrantable. Mientras brindábamos, mi madre alzó su copa, sus ojos recorriendo a Sofía y Miguel con orgullo palpable. Luego su mirada se posó en mí, y fue entonces cuando soltó esa frase, sin un ápice de arrepentimiento, como si fuera la verdad más obvia del mundo. La frase me golpeó como un mazazo. Sentí un vacío helado en el estómago, un nudo en la garganta que me impedía respirar. Mis hermanos se quedaron en silencio, incómodos, pero no dijeron nada. Nadie dijo nada. Ese momento la humillación se transformó en algo más oscuro, resentimiento. Un resentimiento profundo y ardiente que comenzó a consumir cada fibra de mi ser. Esa noche, mientras todos dormían, yo me quedé despierto, la frase de mi madre repitiéndose en mi cabeza una y otra vez. El resentimiento se convirtió en mi compañero constante. Caminaba por las calles de Coyoacán, veía las familias unidas, las risas genuinas, y me preguntaba qué había hecho yo para merecer ese destierro emocional dentro de mi propia casa. Traté de complacerla, de obtener su aprobación, pero cada intento era inútil. Era como si hubiera una barrera invisible entre nosotros, una pared de cristal que me impedía alcanzarla. Me esforcé en mis estudios, conseguí un buen trabajo en una editorial, pero nada parecía suficiente. Mis logros eran minimizados, mis esfuerzos ignorados. Un día, mientras revisaba unos viejos papeles en el ático, encontré una caja polvorienta. Dentro, entre cartas viejas y fotografías descoloridas, había un sobresellado. No tenía remitente, solo mi nombre escrito con una caligrafía temblorosa. La curiosidad me venció. Abrí el sobre y mis ojos se posaron en unas líneas que me helaron la sangre. Lo que leí en esa carta no solo confirmaba mis peores sospechas sobre la indiferencia de mi madre, sino que revelaba una verdad mucho más oscura, una traición que redefiniría toda mi existencia y el significado de familia. La carta era de mi abuela, escrita poco antes de morir, y en ella detallaba un secreto familiar, una injusticia que me había afectado desde antes de nacer. El nombre de Ricardo resonaba en cada palabra, en cada revelación. Era el inicio de mi obsesión por la justicia. La carta de mi abuela no era solo un pedazo de papel, era un testamento, un grito ahogado desde el más allá. Su letra temblorosa, casi ilegible en algunas partes, desvelaba una verdad que había permanecido enterrada bajo años de silencio y mentiras. Mi madre, la matriarca inquebrantable, no era la víctima que yo creía, sino la arquitecta de mi propia desgracia. La abuela explicaba cómo antes de que yo naciera mi madre había manipulado la voluntad de mi abuelo, despojándome de una herencia significativa que me correspondía por derecho de nacimiento. No era una herencia cualquiera, era el terreno en Coyoacán donde ahora se alzaba la casa de mis hermanos, un pedazo de tierra que mi abuelo había destinado específicamente para mí, su primer nieto varón. El nombre de Miguel, mi hermano, resonaba en cada línea. La abuela detallaba cómo mi madre había convencido a mi abuelo de que yo, aún en el vientre, sería un niño problema, una carga, y que ese terreno sería mejor aprovechado por Miguel, el hijo perfecto, el que traería honor a la familia. La traición no era solo económica. Era un ataque a mi existencia misma, una negación de mi valor antes incluso de dar mi primer respiro. La indiferencia gélida de mi madre, esa que me había dolido toda la vida, no era un capricho. Era la manifestación de una culpa que ella había transformado en desprecio. Mis manos temblaban mientras leía. La rabia se encendía en mi pecho, una llama fría y constante. No era solo la humillación de la cena de cumpleaños de mi padre. Era la confirmación de que mi vida entera había sido una farsa, construida sobre cimientos de mentiras y favoritismo. Miguel, el hermano ejemplar, el deportista carismático, había prosperado a mi costa. Su éxito, su sonrisa radiante, todo parecía una burla ahora. Sofía, la hermana inteligente, había sido cómplice silenciosa, disfrutando de los beneficios de esa injusticia. Los días siguientes fueron una niebla. Caminaba por las calles de Coyoacán, las mismas calles donde había crecido sintiéndome invisible, pero ahora las veía con otros ojos. Cada risa de los niños en el parque, cada familia paseando unida me recordaba lo que me habían robado. La casa de mis padres, antes un símbolo de mi opresión, se convirtió en el epicentro de mi ira.
Observaba a Miguel entrar y salir, tan despreocupado, tan ajeno a la verdad que yo ahora sostenía en mis manos. Empecé a investigar. No de forma abierta, sino con la meticulosidad de un detective. Revisé viejos documentos familiares, actas de nacimiento, escrituras. Hablé con tíos y tías lejanos, con vecinos antiguos que recordaban a mi abuelo. Cada conversación era una pieza del rompecabezas, confirmando lo que la carta de mi abuela ya me había revelado. Descubrí que mi abuelo había sido un hombre de palabra, alguien que jamás habría renegado de su promesa a un nieto. La manipulación de mi madre había sido metódica, calculada, digna de una estratega. Un día, mientras mi madre estaba en el mercado y Miguel en el trabajo, me colé en su estudio. Sabía que ella guardaba sus documentos más importantes en una caja fuerte oculta detrás de un cuadro. Había visto a mi padre abrirla una vez años atrás, y recordaba la combinación. Mis manos sudaban mientras giraba el dial, los clics resonando en el silencio de la casa. Dentro encontré lo que buscaba, una copia del testamento original de mi abuelo, el que había sido alterado. El nombre de Ricardo estaba tachado, reemplazado por el de Miguel, con una nota al margen que decía, cambio de última hora por decisión familiar. La letra no era de mi abuelo, era la de mi madre. Esa noche no pude dormir. La imagen de la firma falsificada de mi abuelo, la caligrafía de mi madre, se grabó en mi mente. La traición no era solo de mi madre. Miguel, aunque quizás inconscientemente, había sido el beneficiario de esa mentira. La obsesión por la justicia, esa que la carta de mi abuela había encendido, ahora ardía con una intensidad feroz. Ya no se trataba solo de mi herencia. Se trataba de restaurar mi dignidad, de exponer la verdad que había sido enterrada. Mi plan comenzó a tomar forma, oscuro y complejo como las raíces de un árbol centenario. Sabía que no sería fácil, que implicaría confrontación, pero estaba dispuesto a pagar el precio. La venganza, me di cuenta, no era solo un acto de ira, sino una forma retorcida de buscar la verdad. La verdad, como un fantasma persistente, acechaba en cada rincón de mi memoria. La humillación de aquella cena seguía fresca, un recordatorio constante de la promesa que me había hecho a mí mismo, desenterrar el porqué. No se trataba solo de la herencia que mi madre me había negado, sino de la dignidad que me había arrebatado. Había llegado el momento de mover las piezas en este tablero de ajedrez familiar. Mi primer paso fue sutil, casi imperceptible. Empecé a indagar, a escuchar con más atención las conversaciones casuales, a leer entre líneas en las viejas cartas y documentos familiares que mi padre guardaba con celo. Él, ajeno a mi tormenta interna, era un libro abierto de recuerdos. Miguel, mi hermano, era el más difícil de descifrar. Siempre había sido el favorito, el hijo perfecto que nunca fallaba. Su sonrisa era un escudo, su carisma una fortaleza. Pero incluso las fortalezas tienen grietas. Recordé una conversación que escuché de niño, un fragmento de algo que mi madre le decía a mi tía, sobre un secreto que podría arruinarlo todo. En ese momento no le di importancia, pero ahora, esas palabras resonaban con un nuevo significado. La obsesión me consumía, transformando cada interacción en una oportunidad para encontrar esa pieza faltante del rompecabezas. Mi hermana Sofía era diferente. Ella siempre había sido más empática, aunque también cómplice silenciosa de la dinámica familiar. Decidí acercarme a ella primero. La invité a tomar un café en el centro de Coyoacán, en una de esas cafeterías antiguas con olor a pan dulce y café recién molido. El ambiente era cálido, pero la tensión entre nosotros era palpable. Comencé hablando de la infancia, de anécdotas compartidas, intentando bajar su guardia. ¿Recuerdas cuando mamá siempre decía que Miguel era el más inteligente, el más capaz? Solté, como quien no quiere la cosa. Sofía asintió, su mirada evasiva. Sí, siempre fue así. Miguel era su orgullo. La conversación se desvió hacia el presente, hacia el éxito de Miguel en los negocios, la admiración que todos le profesaban. Fue entonces cuando solté la pregunta clave, con una naturalidad que me sorprendió a mí mismo. ¿Sabes? A veces me pregunto por qué mamá era tan dura conmigo. ¿Crees que había algo más, algo que no sé? Sofía titubeó. Su rostro se contrajo ligeramente. Miguel, no seas tonto. Mamá te quiere, a su manera. Solo que, bueno, tú eras diferente. Su respuesta no fue suficiente. Necesitaba más. Una noche, mientras mi madre dormía, me aventuré a su habitación. Mi corazón latía desbocado, como un tambor de guerra.
Sabía que cruzar esa línea era peligroso, pero la necesidad de la verdad me empujaba. Busqué entre sus cajones, sus papeles, cualquier indicio. Encontré un viejo álbum de fotos, de esos que guardan recuerdos borrosos del pasado. Pasé las páginas con manos temblorosas. Fotos de mis hermanos de niños, de mis padres jóvenes, y luego, una foto de mi madre embarazada, pero no era de mí. La fecha no coincidía. Y junto a ella, una carta amarillenta, sin remitente. La abrí. Las palabras bailaron ante mis ojos, borrosas al principio, luego dolorosamente claras. Era una carta de mi tía, la hermana de mi madre. Hablaba de un error, de un secreto que no podía salir a la luz y de proteger a la familia. Mencionaba el nombre de Ricardo, pero no el mío. Era el nombre de un primo lejano que había muerto joven. La carta insinuaba que mi madre había tenido un hijo antes de casarse con mi padre, un hijo que no era de él. Y ese hijo, por alguna razón, no podía ser reconocido. La carta no lo decía explícitamente, pero la implicación era devastadora. La conexión con mi herencia, con la actitud de mi madre, empezó a cobrar un sentido macabro. Mi madre no me había desheredado por ser menos, sino por ser un recordatorio. Un recordatorio de un secreto que ella había enterrado. El hijo que no era de mi padre. El hijo que no podía ser reconocido. El aire se me fue de los pulmones. La habitación, antes silenciosa, se llenó con el zumbido de mi propia sangre. La venganza ya no era solo un acto de ira, sino una búsqueda desesperada de mi propia identidad, de mi lugar en esta familia. La verdad, pensé, era el arma más poderosa. Y yo, Miguel, estaba a punto de desatarla. El peso de la verdad era una carga que me había oprimido durante años, una losa invisible que me negaba el aire. Ahora, esa losa se convertía en un arma, afilada y lista para ser empuñada. La revelación de que yo no era hijo de mi padre biológico había sido un golpe devastador, un terremoto que redefinió mi existencia. Pero en medio de la destrucción, encontré una claridad brutal. La humillación pública de mi madre, la misma que ella me había infligido ser, y a mi redención. Mis noches se convirtieron en un laberinto de planes, cada sendero más oscuro que el anterior. Recorrí los viejos archivos familiares, buscando pruebas, hurgando en el pasado como un arqueólogo desenterrando secretos prohibidos. Encontré cartas amarillentas, fotografías descoloridas, pequeños detalles que al unirse pintaban un cuadro innegable de engaño. La correspondencia entre mi madre y un hombre llamado Javier, un antiguo colega de la universidad, era particularmente reveladora. Sus palabras, veladas al principio, se volvían cada vez más íntimas, hasta que la verdad se hizo tan obvia como una cicatriz en el rostro. Mi objetivo no era simplemente exponer una infidelidad, era desmantelar la fachada de perfección que mi madre había construido meticulosamente a lo largo de décadas. Ella se enorgullecía de su impecable reputación, de su imagen de mujer intachable, de pilar de la comunidad. Romper esa imagen, destruirla pieza por pieza ante los ojos de todos, era mi única motivación. Quería que sintiera el mismo dolor, la misma vergüenza, la misma aniquilación de su identidad que yo había experimentado. El momento crucial llegó con la celebración del 50 aniversario de bodas de mis abuelos. Una fiesta grande, ostentosa, con toda la familia extendida y amigos influyentes. Mi madre había insistido en organizarlo todo, en cada detalle, para que fuera un escaparate de su éxito y su familia, perfecta. Era el escenario ideal para mi venganza. Preparé mi jugada con la precisión de un cirujano. Sabía que mi madre, en su afán por controlar cada aspecto del evento, supervisaría hasta el más mínimo detalle de la cena. La bebida de bienvenida, un ponche especial de frutas, era su toque personal, algo que ella misma preparaba y servía con orgullo. La noche, la fiesta, el aire estaba cargado de risas, música y el aroma de la comida festiva. Mi madre, vestida elegantemente, flotaba entre los invitados, recibiendo elogios y sonrisas. Su rostro irradiaba satisfacción, una imagen de triunfo que me revolvía el estómago. La vi servir el ponche, su mano firme, su sonrisa inmaculada. Mi corazón latía con una fuerza atronadora. Me acerqué a la mesa de bebidas, actuando con una calma que no sentía. Llevaba en el bolsillo un pequeño sobre, discreto, casi imperceptible. Dentro no había veneno ni una sustancia dañina. Había algo mucho más potente, algo que pulverizaría su mundo sin dejar rastro físico.
Era una copia ampliada de una de las cartas de Javier, una que revelaba sin ambigüedades la paternidad de un hijo que no era de mi padre. Había recortado la sección más incriminatoria, una línea que confirmaba mis sospechas más oscuras, para que fuera una bomba de efecto retardado. Mientras mi madre se distraía momentáneamente con una conversación, dejé caer el sobre en su vaso de ponche. No hizo ruido. Se hundió lentamente, imperceptible entre los trozos de fruta y el hielo. La vi regresar, tomar su vaso y beber un sorbo, luego otro. Un escalofrío me recorrió la espalda. El primer acto de mi venganza estaba completo. La bomba estaba activada. Solo era cuestión de tiempo antes de que la verdad saliera a la luz, no por mis palabras, sino por sus propias manos. La anticipación era una mezcla embriagadora de terror y euforia. Ella había subestimado al otro hijo, al que nunca estuvo orgullosa. Y yo, Miguel, estaba a punto de desatar la tormenta perfecta. La tensión en la casa se volvió palpable, densa como la niebla en la Ciudad de México. Cada mirada, cada silencio se sentía cargado de una electricidad inestable. Mi madre, ajena al volcán que yo había encendido, seguía su rutina, pero había algo diferente en el aire. La bomba, aunque silenciosa, ya estaba contando. Una tarde, mientras mi madre revisaba los papeles de la herencia de la tía abuela, su expresión se endureció. Un pequeño sobre que yo había deslizado con precisión quirúrgica entre los documentos cayó de sus manos. No era el sobre con el veneno, no. Este contenía algo mucho más destructivo para ella. Una copia notariada de un testamento antiguo, olvidado por todos, que despojaba a mi hermano Miguel de una parte significativa de la herencia familiar, dejándosela a una prima lejana que mi madre despreciaba. La letra era inconfundible, la firma de mi abuelo. Un documento que ella creía destruido hacía décadas. Su rostro palideció. Sus ojos, antes llenos de esa fría indiferencia, ahora mostraban una mezcla de pánico y furia. Me observo, pero no con la habitual desaprobación, sino con una nueva y aterradora sospecha. Sabía que yo estaba involucrado, aunque no pudiera probarlo. El siguiente golpe llegó a través de Sofía. Mi hermana, siempre la intachable, la que nunca se equivocaba, empezó a recibir llamadas y mensajes anónimos. Fotos, audios, pequeños fragmentos de su vida oculta, de las decisiones cuestionables que había tomado para mantener su imagen perfecta. Nada ilegal, pero sí devastador para su reputación en el círculo social al que tanto se aferraba. Un préstamo bancario que había obtenido con información falsa para financiar una empresa fallida, una discusión acalorada con su esposo que revelaba su verdadero carácter, una manipulación sutil para desviar fondos de una obra de caridad. Pequeñas grietas en su fachada pulcra que, una vez expuestas, la harían añicos. Sofía, desesperada, acudió a nuestra madre. La vi llorar, algo querrar. A vez hacía, explicando cómo su vida se desmoronaba. Mi madre, siempre tan protectora con sus hijos perfectos, se encontró en una encrucijada. La verdad, poco a poco, se filtraba, corroyendo los cimientos de su orgullo. La familia que ella había construido con tanto esmero, basada en la imagen y las apariencias, comenzaba a desintegrarse. La culminación de mi plan llegó en la cena de Navidad. La mesa, que antes desbordaba alegría, ahora estaba cargada de una tensión insoportable. Mi madre intentó mantener la compostura, su sonrisa forzada apenas ocultaba la ansiedad en sus ojos. Miguel, por su parte, estaba inusualmente callado, con el ceño fruncido. De repente, su teléfono vibró. Era un mensaje de texto. Lo abrió, y su rostro se contorsionó en una mueca de incredulidad y luego de pura rabia. Era una captura de pantalla de una conversación de chat con fechas y horas. Una conversación entre él y un socio, donde Miguel admitía haber desviado fondos de la empresa familiar para una inversión personal de alto riesgo que había fracasado estrepitosamente. La empresa que mi padre había construido con tanto esfuerzo estaba al borde de la quiebra, y mi hermano era el responsable. La voz de mi madre se quebró. ¿Qué significa esto, Miguel? Su tono no era de pregunta, sino de acusación. Miguel intentó balbucear una excusa, pero las pruebas eran irrefutables. Las fechas, los montos, las confesiones explícitas. La conversación había sido recuperada de un viejo servidor de la empresa al que yo había accedido meses atrás. Él, el hijo predilecto, el pilar de la familia, había estado robándoles a todos. El silencio que siguió fue atronador.
Mi madre, con los ojos llenos de lágrimas, se levantó de la mesa. No eran lágrimas de tristeza, sino de una profunda y dolorosa decepción. Miró a Miguel, luego a Sofía, y finalmente sus ojos se posaron en mí. Por primera vez en mi vida, no había desdén en su mirada, sino una mezcla de dolor, confusión y quizás un atisbo de comprensión. Ella había dicho que estaba orgullosa de todos sus hijos menos de uno. Ahora la verdad de lo que sus otros hijos habían hecho, de lo que realmente eran, se había revelado de la manera más cruel posible. La perfección que tanto había idolatrado se había derrumbado, expuesta como una farsa. Mi venganza no era un acto de destrucción sin sentido, sino una revelación dolorosa. La verdad, liberada, era un arma mucho más potente que cualquier veneno. Había desmantelado su mundo, no con violencia, sino con la implacable lógica de sus propias acciones. El silencio en la mesa era mi triunfo. Era el sonido del orgullo de mi madre haciéndose pedazos. El silencio en la mesa era mi triunfo. Era el sonido del orgullo de mi madre haciéndose pedazos. Ella se levantó de repente la silla raspando el suelo con un chillido agudo. Sus ojos, antes llenos de una fría superioridad, ahora ardían con una mezcla de furia y desconcierto. Se tambaleó ligeramente, como si el suelo bajo sus pies se hubiera desvanecido. ¿Qué has hecho? Su voz apenas un susurro que se quebró al final. Mi padre, por primera vez en mi vida, se puso de pie, no para mediar, sino para encararla. Has arruinado a tu propia familia, Marta. Siempre lo supe, pero nunca quise creerlo. Su voz, que siempre había sido un murmullo apacible, resonó con una autoridad que nunca le había escuchado. Sofía y Miguel, pálidos y con los ojos muy abiertos, no sabían dónde mirar. La máscara de perfección que mi madre había construido con tanto esmero, no solo para el mundo sino para sí misma, se había desmoronado ante sus propios ojos. La humillación en su rostro fue un espectáculo que nunca creí posible presenciar. No era la rabia que siempre había conocido, sino una vergüenza profunda, un reconocimiento de su propia monstruosidad. Ella intentó hablar, pero las palabras se ahogaron en su garganta. Cayó de rodillas, no en súplica, sino por el peso de la verdad que la aplastaba. Las lágrimas que nunca había visto en ella brotaron, no de tristeza, sino de la desesperación de una mujer que lo había perdido todo, incluida su propia imagen. Miguel, mi hermano, el intocable, se acercó a mí. Su rostro, generalmente tan confiado, estaba descompuesto. ¿Por qué, Ricardo? ¿Por qué hiciste esto? Sus palabras no eran de reproche, sino de una confusión dolida. Le miré a los ojos. Porque el silencio es cómplice, Miguel. Porque no podíamos seguir viviendo en esta mentira. Porque yo también importo. Él bajó la mirada, sin poder sostenerme la mirada. Sabía que no se trataba solo de mi venganza, sino de la liberación de todos. La casa, que antes era un templo de apariencias, se convirtió en un campo de batalla de verdades. La siguiente semana fue un torbellino de discusiones, de reproches, de confesiones dolorosas. Mi madre se encerró en su habitación, negándose a ver a nadie. Mi padre, liberado de años de sumisión silenciosa, comenzó a hablar de divorcio. Sofía, la perfecta, se enfrentó a su propia complacencia, dándose cuenta de cómo había ignorado el dolor que se cocinaba bajo la superficie. Yo, Miguel, no sentía euforia. Sentía un cansancio profundo, pero también una extraña paz. La carga que había llevado durante tantos años finalmente se había disipado. La venganza no me había traído felicidad, pero sí una sensación de justicia. Había desmantelado un sistema tóxico, no solo para mí, sino para todos. Mi madre finalmente salió de su habitación una tarde demacrada con los ojos hinchados. Se sentó en la sala, un lugar que siempre había dominado con su presencia imponente, ahora reducida a una sombra. Me miró. Lo siento, Ricardo, dijo, su voz apenas audible. Lo siento por todo. Esas palabras, tan esperadas y a la vez tan inesperadas, no borraron el pasado, pero abrieron una pequeña fisura en el muro de resentimiento que había construido. No la abracé. No la perdoné de inmediato, pero asentí. Era un comienzo. La familia, tal como la conocíamos, había terminado. Pero quizás, solo quizás, una nueva familia, una más honesta y menos dolorosa, podría comenzar a formarse de las cenizas. El costo fue alto, la destrucción inmensa, pero la verdad, por fin, había prevalecido. Y en ese caos, Miguel, encontré mi propia libertad.
El silencio en la sala era tan denso que podía escuchar el latido furioso de mi propio corazón. Mi madre, con los ojos inyectados en sangre, no podía apartar la mirada de la verdad expuesta en la pantalla. Las grabaciones, los documentos, las transacciones que revelaban su traición, su desprecio por mí, su propio hijo. Ella siempre había dicho que estaba orgullosa de todos sus hijos, menos de uno, yo. Ahora el mundo entero, nuestra familia, sabría por qué. Mi hermano Juan, el favorito, se levantó con el rostro pálido. Miguel, ¿qué significa esto? ¿Cómo pudiste hacerle esto a mamá? Su voz temblaba no de ira, sino de una incredulidad que rayaba en el pánico. Mi hermana Sofía, que siempre se había mantenido al margen, se cubrió la boca con ambas manos, sus ojos llenos de lágrimas que no eran para mí. ¿Cómo pude? Mi voz, aunque baja, resonó con una frialdad que me sorprendió a mí mismo. ¿Cómo pudieron ustedes? ¿Cómo pudo mamá robarme la herencia de mi abuela? ¿Es la única persona que realmente me quiso? ¿Cómo pudieron ustedes, mis hermanos, callar mientras me veían luchar, creyendo que era un fracasado cuando ella me había despojado de todo? La mirada de mi madre se endureció. No sabes de lo que hablas, Miguel. Siempre fuiste un problema, un ingrato. Tu abuela era una anciana senil. ¿Crees que sabía lo que hacía al dejarte todo a ti? Su voz se elevó, intentando recuperar el control, la autoridad que siempre había ejercido sobre nuestras vidas. Pero esta vez, su poder no tenía efecto. No, mamá, dije, acercándome a ella, mi voz cargada con años de dolor y resentimiento. La senil no era ella. Eras tú, cegada por la avaricia, por el deseo de controlar cada aspecto de nuestras vidas. Creíste que podías salirte con la tuya, que yo nunca descubriría tu engaño. Pero subestimaste mi determinación, mi necesidad de justicia. El abogado de la familia, un hombre que había sido testigo de mi marginación durante años, se aclaró la garganta. Señora Martínez, las pruebas son irrefutables. Las transferencias bancarias, el testamento original de su madre, las declaraciones juradas de los testigos. Todo apunta a una malversación de fondos y un fraude testamentario. La máscara de mi madre se resquebrajó. Su rostro se descompuso en una mezcla de furia y desesperación. No. Esto es una farsa. Miguel, te arrepentirás de esto. No lo creo, mamá, respondí, mi voz ahora más firme que nunca. Por primera vez en mi vida no me arrepiento de nada. Esta no es solo una cuestión de dinero, es una cuestión de dignidad, de verdad. Tú me quitaste mi pasado, mi futuro, y lo más importante, mi fe en la única familia que creí tener. Juan intentó interponerse, pero lo detuve con una mirada. Esto es entre mamá y yo. Ustedes tuvieron su oportunidad de elegir. Eligieron su silencio, su complicidad. Las consecuencias fueron inmediatas y devastadoras para ella. El escándalo familiar se extendió como pólvora. La reputación de mi madre, tan cuidadosamente construida sobre cimientos de falsedad, se desmoronó. Enfrentó cargos legales y la vergüenza pública fue un castigo mucho más duro que cualquier sentencia. La empresa familiar, el orgullo de mi madre, sufrió un golpe irreparable. En cuanto a mí, recuperé lo que era mío. El dinero, la propiedad, todo regresó a mis manos. Pero la verdadera victoria no fue material. Fue la liberación de la sombra que mi madre había proyectado sobre mi vida. La obsesión por la justicia me había consumido, sí, pero también me había dado la fuerza para enfrentarme a mi pasado. Un mes después, estaba sentado en la casa de mi abuela, la misma que mi madre había intentado arrebatarme. El sol de la tarde se filtraba por las ventanas, iluminando los viejos muebles. No sentía una alegría desbordante ni un triunfo vengativo. Había una paz extraña, una quietud. La justicia había llegado, pero con ella, el entendimiento de que algunas heridas nunca sanan por completo. La relación con mi madre estaba rota sin posibilidad de reparación. Con Juan y Sofía, el puente se había quemado. Miré la vieja fotografía de mi abuela en la chimenea. Una sonrisa triste se dibujó en mis labios. Ella siempre creyó en mí, incluso cuando nadie más lo hacía. Finalmente le había hecho justicia. El camino había sido doloroso, lleno de resentimiento y traición, pero al final había encontrado mi propia forma de cerrar ese capítulo. No era el final feliz de un cuento de hadas, sino la dura realidad de una vida donde la verdad, a veces, es la venganza más dulce y amarga a la vez. Había pagado un precio, sí, pero había recuperado mi nombre, mi legado, y lo más importante, mi propia voz.